Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo renaciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, las obras de la carne, que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo voy a empezar leyéndole Gálatas, capítulo 5, de versículos 19 al 24. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. Y son dos cosas completamente diferentes del polo opuesto. Porque las obras de la carne vienen todas del diablo y del deseo también que está dentro del ser humano de pecar. Porque dentro del ser humano está como esa tendencia de hacer lo malo y de cometer pecado y de como oponerse a la ley de Dios. Pero por el otro lado está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Todas esas cosas vienen de Dios, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa? Que la ley antes los judíos la utilizaban como una forma de religión, pero la verdadera ley de Dios, que es la ley de la justicia y la ley de la fe, es la ley que por tú tener esa fe, entonces esa fe produce en ti actuar buenas obras. Y esas buenas obras se ven exteriormente, porque el Espíritu Santo te hizo cambiar de tu corazón y te cambió, además de tu religión, porque buscar a Dios no es una religión, sino cambió tu corazón, tu manera de pensar, y tú pasaste de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Entonces, como tú eres hijo de Dios, ahora tú vas a ir actuando las cosas que hace Dios, que es toda la cosa buena. Y también dice aquí que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que si uno cree que uno va a ser salvo pecando, haciendo esa cosa, eso es mentira, porque es verdad que uno es salvo por fe, pero también Dios nos manda, aunque sea hacer ese esfuerzo de cambiar, hacer como ese deseo de tú seguir adelante y de parecerte cada vez más a Jesús. Y otro versículo que le quiero leer es Romanos capítulo 8, de versículos del 7 al 8, que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que para tú servir a Dios obligatoriamente, tú tienes que dejar a un lado los deseos de la carne, porque el otro versículo de Gálatas decía: desechar las pasiones y deseos y crucificarlo, porque Dios nos manda a vivir una vida santa, una vida que lo glorifique a Él, y no que actuemos como antes, como hace todo el mundo en toda esa cosa mala, fornicación, envidia, lascivia, etc. O sea, ¿por qué? Porque lo que está el Espíritu, dice un versículo también romano, está en contra de la carne, y la carne está en contra del Espíritu. Pero depende de ti cuál tú le das más fuerza, si a la obra de la carne o a la obra del Espíritu. Si tú cosechas cosas para la carne, entonces tú vas a cosechar cosas malas. Pero si tú cosechas cosas en el Espíritu, entonces tú vas a recoger cosas que vienen de Dios, vida eterna y salvación. Amén, gloria a Dios. Y yo le voy a leer Primera de Juan capítulo 2 del 15 al 17.
La palabra de Dios se le nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no os améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no estará en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de las obras de la carne. Las obras de la carne, yo estoy hablando la palabra de Dios, y las obras de la carne las sabemos todo el mundo. Pero yo hablo las obras de la carne porque en realidad es algo común que se ve a cotidiano, y cada día se ven más las cosas malas que hagamos. Esas son las obras de la carne. Todo lo malo que una persona hace, todo lo malo. Ahora mismo estamos viendo situaciones que no solo aquí, sino en todo el mundo. Las personas están cambiando, su corazón se lo ha puesto difícil, duro. Entonces, cuando tú tienes un corazón duro, tú haces mucho la obra de la carne. O sea, la obra de la carne se llama todas las cosas malas, los deseos que tenemos nosotros. Por eso está diciendo la palabra de Dios aquí claramente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, son deseos de los ojos. O sea, nuestros ojos son lámparas, y puede ser para luz, pero también puede ser para tiniebla. Cuando hagamos las obras de la carne es para tiniebla, porque los ojos miran y tenemos envidia del otro, queremos lo del otro. Por eso hay mucho atraco, hay mucha violencia, y hay mucha gente que le pegan cuernos, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos son los ojos. Por los ojos entra el pecado. O sea, todo lo que es carne es pecado. Entonces, claramente la palabra de Dios está diciendo también de los ojos, está hablando, dice, y la vanagloria de la vida. Son aquellas personas, la vanagloria de la vida, que no necesitan a nadie, que ellos se sienten superior, que ellos se sienten mejor que todo el mundo, que desprecian al otro. Y eso no pasa solamente con la gente que tiene dinero o la gente que tiene poder. Eso pasa también con mucha gente humilde, que porque el otro tiene, ellos dicen, es que no importa que tú no tienes. Eso no se trata de ser humilde de dinero, o sea, eso ser humilde de espíritu. Eso son cosas de humildad de la carne, que quieren claramente la vanagloria, quieren sentirse que ellos son mejores. ¿Entendiste? Entonces, el único que tiene hay que darle la gloria a Jesús, porque ese fue el único que se puso en esa cruz para que todos esos deseos se vayan. Y dice la palabra de Dios también, dice, no proviene del Padre, sino del mundo, dice. O sea, esas cosas vienen lamentablemente de Satanás. Satanás no lo vamos a ver con flecha, pero Satanás se manifiesta cada rato, cada chisme que tú hablas, cada cosa que tú le deseas mal al otro, cuando tú le haces daño al otro. Tú dirás, porque yo digo eso, porque eso es lo que se ve cotidianamente y la gente no le gusta que lo diga. Entonces tenemos que ser mejor persona para cambiar y transformarnos, porque aquí dice la palabra de Dios que proviene del Padre, sí, que eso no proviene de Dios, las cosas de esas no provienen de Dios, sino del mundo. ¿Y quién es el mundo que gobierna? El mundo que gobierna es el diablo, dice claramente. Incluso Jesús le dice a uno claramente, yo vine a lo mío y lo mío no me recibieron. ¿Por qué? Porque las personas están ciegas. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero no queremos dejar el chisme, la envidia, la contienda. Queremos tener el yo. Entonces el Señor vino para aquí para que nos salvemos cada uno de nosotros y que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Y claramente dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué significa el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre?
Cuando usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Entonces la carne, el viejo hombre para afuera que se va, viene Cristo. Usted trata de, porque al hacer tan contaminosa nuestra vida cotidiana de este mundo, Jesús sabe que por nuestra fuerza no podemos. Entonces Jesús vino aquí y nos donó, o nos dio de regalo el Espíritu Santo, para que nosotros podamos vencer las obras de la carne. Si usted tiene, por ejemplo, odio en su corazón y usted se da cuenta que usted le tiene odio a esa persona, usted dice: Señor, quítame eso, por favor, quítamelo 2 segundos. Y usted va a ver, si usted prueba, el Señor se lo va a quitar. Porque si usted tiene odio, usted se contamina usted mismo se hace daño. Y la obra de la carne no le hace bien a usted. Por eso claramente dice aquí: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive para sí, dice, permanece para siempre. Cuando yo he visto videos que muchas personas van al cementerio y destapan muertos y dicen: ahí está la gente ahí, los arrogantes, los delincuentes, todo lo que se llama la obra de la carne. ¿Dónde está eso? Nosotros miramos un ataúd como eso, pero ese no es el problema. El problema es dónde fue esa alma. Porque aquí dice: el mundo pasa y sus deseos. O sea, que tarde o temprano de este mundo nosotros no vamos. Nadie para siempre. Y dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted se va con Cristo, usted va a permanecer para siempre. Cuando usted no se va con Cristo, usted se va al infierno. Y si se va para el infierno, no es una cosa muy linda. Así que mejoremos, porque vamos a hablar en general, mejoremos nuestra obra de la carne, nuestras cosas pecaminosas. Así que yo lo invito en el nombre de Jesús que se dé cuenta de sus obras, si está haciendo bien o está haciendo mal. Y si se da cuenta, solo no va a poder, pero sí tiene el Espíritu Santo que está ahí dentro de usted y dentro de nosotros para decir: Señor, ayúdame a no hacer eso, ayúdame, papá. Y Dios te va a ver que Dios lo va a ayudar y su corazón será tan liviano, tan libre, tan bello que usted ni usted mismo se va a reconocer. Así que Dios lo bendiga. Sí, porque la única manera como de combatir las obras de la carne no es tú por tu propia carne tratar de quitar las obras de la carne, no, sino tú buscas la ayuda de Dios, porque la única manera como de que se te quite toda esa cosa mala es que tú busques la presencia de Dios y que además, como dice un versículo, de renovaos vuestro entendimiento y no os conforméis a este siglo. O sea que uno no puede mirar a otra gente que hace la cosa y hacerla también, sino uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios y lo que dice su voluntad. Amén. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide de darle like y darle a la campanita.